entonces vamos a dar inicio con este nuevo archivo. Vamos a crear aquí entonces una base de datos de personas, ¿sí? Y a través de macro entonces vamos a crear una pantalla y usando macros que nos permitan guardar esos datos de esas personas en una base de datos. También vamos a crear ahí las opciones de consulta, consultar, modificar y eliminar registros, ¿sí? De esa base de datos, básicamente los cuatro elementos que deben tener en cuenta. Para eso entonces que construyamos aquí, digamos, esa pantalla inicial, ¿sí? Entonces aquí vamos en un archivo nuevo, en blanco allí, a colocar por aquí datos personales y vamos a colocar aquí esto en cuatro celditas, combinar y centrar. Tenemos esto un borde grueso y un rellenito allí, ¿sí? A la letra negrilla, que quede en Arial Black. Anchemos esto un poquito aquí, eso, y acerquémonos un poquito. Ahí. Bueno, ¿y qué más vamos a hacer aquí? Entonces a esto lo vamos a colocar aquí. Bueno, entonces por aquí vamos a colocar lo que es la cédula, ¿sí? Porque vamos a editar obviamente la cédula de la persona. Y aquí entonces va a ser la celda donde esa persona va a escribir allí su cédula. Aquí va a estar lo que es el nombre y apellidos, luego la edad, la empresa. Y esa cuestión de la empresa vamos a crear una lista. Entonces vamos a crear una lista allí. Ya lo vamos a hacer. El sueldo, la EPS y el número de hijos. Número de hijos. Vamos a seleccionar este ranguito de datos aquí. ¿Sí? Tenemos bordes a eso allí. Démosle una configuración allí de una vez. Que eso quede en Arial Black, tamaño de fuente un poquito más pequeña. Anchemos esto porque obviamente los datos pues van a ser eh, a esto pongámosle un borde externo y démosle esto un rellenito aquí diferente. Dejémoslo así, que está bonito, ¿no? ¿Sí? Pongámosle esto una sombra también, pongámosle esto aquí una sombra. Hago todo eso para que den cuenta todas las configuraciones que uno puede llegar a hacer, ¿no? Para mejorar la presentación de esas pantallas o de esos formularios hechos en Excel. Que se dan mejor, ¿no? Que quedan bonitos, por ejemplo, las palabras. Entonces va a quedar así. Aquí lo que es empresa, vamos a construir allí algo que se llama una lista. Siempre voy a ponerle un colorcito diferente. Y a la EPS también vamos a crear una lista. Por eso les puse colores diferentes. En cédula vamos a crear no, aquí vamos a crear una lista, eso. Y en cédula también va a haber, ahí sí vamos a digitar el dato, ¿no? Eso sí se digita allí y a partir de allí, entonces todo lo demás se registra. La lista van a ser empresa y EPS. Entonces esta primera pantallita le vamos a colocar aquí datos de entrada, cambiar nombre, datos de entrada. Datos de entrada. Vamos a insertar una hojita nueva y en esa hojita nueva entonces vamos a colocar por aquí en la celda 5 la empresa. Entonces vamos a colocar aquí empresa. Vamos a crear una lista de empresas aquí, de empresa, y las empresas son las siguientes. Voy a acercarme un poquito allí. Acercarnos allí, vamos a crear una lista de empresas. Bueno, creemos por ejemplo la empresa, ¿no? CDC, en Cali, esta otra Ecopetrol. En la que sigue dibujamos ingeniería y coloquemos por aquí evaluaciones inmobiliarias, empresas, ¿no? Y aquí industrias del maíz, bueno, empresas pues, industrias del maíz. Listo. Y a esto entonces convirtámoslo en una tabla, ¿no? Entonces nos vamos ahí por el menú insertar tabla. Nos pregunta que si la tabla tiene encabezados, listo, tiene encabezados. Nos queda nuestra tablita y aquí, vamos a cerrar esto aquí un poquito, vamos a crear por aquí nuestra tabla de EPS. Entonces EPS son salud total,
Medimás, Omeva, 9 PS. Aquí colocamos aquí Cruz Blanca, por ejemplo. Y varias EPS allí. Igualmente esto convirtámoslo en tabla. Tablita. Y que la tabla contiene encabezados, ¿sí? Entonces dos tablitas allí. Igual uno podría esto darle un formato, ¿no? Podemos darle allí un formatico. Miren que podemos darle el formatico que nosotros queramos a esas tablas, ¿no? ¿Sí? Allí. Dos tablitas allí. Entonces esta es tabla aquí, tabla uno y esta es tabla 2. ¿Sí? Y acá entonces en la lista, miren que si uno quisiera ver esas dos horitas, entonces coloquémosle estas tablas básicas, que aprendan los truquitos allí. A veces uno necesita trabajar en varias hojitas a la vez, abiertas, en el del mismo archivo, tablas básicas. Entonces guardemos este archivo, voy a darle un archivo, guardar como, y lo voy a guardar allí en la carpetica de paquete Excel avanzado, aquí paquete Excel avanzado, y le voy a colocar aquí base de datos empleados. Es el archivo número 5, le voy a poner aquí el 5 y le voy a colocar 5 base de datos empleados. Base de datos empleados, un libro de Excel, listo, y guardar. Me quedo 5 base de datos empleados, que guardadito allí. Entonces, ¿qué sucede? Uno quisiera ver a veces como las dos hojitas a la vez abiertas, ¿no? Entonces, ¿cómo hace uno para hacer eso? Que se vean las dos hojitas como una al lado del otro, siendo el mismo archivo. Entonces se va uno allí en el menú vista y da la opción aquí. eh, y por aquí está nueva ventana. Nueva ventana, y no que en el otro equipo lo tengo hacia abajo, aquí dice nueva ventana. Entonces ahí, ¿qué hace? Abre como una especie de segundo archivo. ¿Sí? Miren que este es el 2. O sea, está el mismo archivo como si estuviera abierto dos veces, 1 y 2. Y bueno, y entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a colocarle esto aquí. Que nos coloque esto. Permítame cierro aquí un archivito que yo tengo por acá viejo, que no lo había cerrado. Bueno, y lo cerré. Entonces, ¿cómo hago para ver las dos ventanas abiertas? Entonces, en el menú vista está la opción aquí. Organizar. Bueno, ver en paralelo aquí también, ¿no? No, este mismo, organizar todo. Organizar todo y de forma vertical y aceptar. Entonces ahí me abre los dos. El mismo archivo como si estuviera abierto dos veces. ¿Para qué? Para yo poder mover, por ejemplo, esta primera ventana que quede aquí así, para ver allí, digamos, la plantilla. Mientras que en esta otra voy a ver las tablas básicas. Allí, ¿sí? Mirenlos allí, cómo queda. Sí, le permite una serie de tipo de truquitos, ¿no? Para uno poder, digamos, trabajar de una mejor manera. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a crear aquí una lista en empresas. Miren que voy a ampliar esto. ¿Cómo creo la lista aquí? Pues nosotros lo habíamos hecho la primera vez así, parados allí en esa celda, empresa, nos íbamos por datos, y aquí está la opción validación de datos. Y aquí escogíamos pues lista, ¿no? Íbamos al origen, nos paramos en origen y nos íbamos a tablas básicas y seleccionamos pues esos datos de esa tabla empresas, ¿sí? Pero ahí dice tablas básicas A6 a 11 y al dar enter pues eso automáticamente nos crea la lista allí, ¿sí? Nos crea la lista allí. Básicamente ahí pues la fórmula que está allí es esta. Voy a copiarla, control C escape y voy a pegarla por aquí al lado. Observen, voy a pegarla aquí, pero antes de pegarla voy a darle un formato texto a eso para que al igual que aparece ahí no me vaya a ejecutar la fórmula. Voy a pegarla. Queda así. Eso es lo que hemos hecho allí en esa celda. Pero ¿qué sucede? Cuando son tablas, así como son estas, uno puede crear también una lista, pero a partir de la tabla, ya no a partir de un rango. Ahora, ¿qué ventajas tiene? Que miren que este rango es de la celda A6 hasta la 11, o sea que si esta tabla
de la A6 hasta la A11. Pero si a esta tabla yo le sigo agregando empresas aquí, entonces ya ese rango lo tengo que cambiar manualmente, ¿sí? Pero cuando son tablas yo puedo darle una instrucción también en la parte de listas, ¿sí? Para que trabaje en función de una tabla. Entonces, ¿cómo se hace eso? De la siguiente manera. Voy a desactivarle allí a esa celda la lista. Entonces ahí en datos, validación de datos. Voy a quitarle aquí, voy a borrarle eso allí. Le voy a decir aquí cualquier valor y aceptar. Entonces miren que ya la celda quedó normal, sin lista. ¿Cómo lo hago cuando es una tabla? Entonces entramos a validación, sí, donde hay una tabla que tengo que alimentar la lista. Damos lista y aquí vamos a colocar lo siguiente. Esto va a ser igual a la función indirecto, 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 abro paréntesis, abro comillas y aquí le voy a colocar tabla uno, cierro comillas, cierro paréntesis. Entonces va a ser igual a indirecto, abro paréntesis y entre comillas, tabla uno, cierro comillas, cierro paréntesis y damos el enter. Y allí miren que igual se generó la lista. ¿Sí? Con la salvedad de que si por ejemplo uno agrega aquí una nueva empresa, voy a agregarla allí. Por ejemplo, coloquemos aquí, por ejemplo, Colombina y enter. ¿Qué sucede allí en la lista? Pues automáticamente, como eso está tratando con una tabla, pues automáticamente él toma el nuevo registro. Mientras que si lo hubiese trabajado con un rango, me tocaría que meterme y ampliar el rango. ¿Sí? A veces pues, el truquito de trabajar con el rango es que uno dice, bueno, para no, sí, me olvidó hacer listas y no lo sé hacer así con tabla, entonces lo hace uno a través de rango, entonces uno le usa el truquito, y uno dice, bueno, yo sé que esa tabla puede estar creciendo, esas empresas, entonces no lo voy a dejar en A11, sino que lo dejo ahí en A100. Entonces, pues ahí le garantiza a uno que, pues del 11 al 100, tengo todavía allí 89 celdas para colocar una empresa, entonces no me voy a estar azarando, preocupándome pues por agregar allí, por estar ampliando el rango, ¿no? ¿Sí? Aquí entonces la fórmula que está allí en esa lista o en esa validación es la siguiente. Control C, escape. Y vamos a darle a esta la misma configuración. Sea tipo texto, la celda. Y con pequeños truquitos allí y peguémoslo aquí. ¿Para qué lo coloco tipo texto? Pues para que cuando coloque el igual allí con esa fórmula no se ejecute y que pueda yo ver allí esas fórmulas sin ejecutarse, ¿no? Eso es como la idea. Entonces, estas dos son las dos fórmulas de las dos maneras en que se pueden crear listas, ¿sí? Dos formas de crear listas. ¿Cuál es mejor? Pues obviamente la de la tabla. Es esta segunda, porque ahí lo puedo hacer de manera, lo hago una vez y ya no me vuelvo a preocupar pues de que eso no vaya a tomar los datos, siempre los va a tomar. Obviamente pues tiene que estar conformado esto como una tabla. ¿Sí? Igualmente lo vamos a hacer para la EPS. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo escoger una empresa y para la EPS igualmente lo vamos a hacer. Entonces para empresa vamos a crear una lista también. Entonces, ahí nos vamos por el menú datos, validación de datos. Y aquí entonces vamos a escribir o a seleccionar aquí lista, porque es una lista. Y vamos a escribir aquí, esto es igual a indirecto. Abrimos paréntesis y entre comillas colocamos ahí tabla 2, porque esa otra tabla es la tabla 2. Tabla 2, cierro comillas, cierro paréntesis y enter. Ahí me quedó también la lista de EPS. Bueno, ¿y cuál es la idea de todo esto? Tengo esto así. Vamos a tener aquí una hojita nueva también. La voy a poner aquí en la mitad entre las dos. Y esta la vamos a colocar BD o base de datos. ¿No? Cambiar nombre, BD. Esta BD va a ser la tablita en donde se va a guardar toda la información. Entonces vamos a copiar esto y vamos a pegar eso por aquí, pero de forma transpuesta, ¿no? Botón derecho, transponer. Aquí es donde va a quedar guardado. Voy a darle suprimir a esto aquí. Y voy a quitarle esto a la lista. Realmente no necesito tener lista aquí.
Voy a quitarle esto aquí, sin validación, aquí cualquier valor, entonces control D. De la cédula, el nombre, probablemente el nombre va a ir un poquito más ancho, la edad, la empresa, el sueldo, la EPS y el número de hijos allí. Esa va a ser nuestra base de datos donde va a ir quedando guardada los datos cuando los digitemos aquí. ¿Sí? Esto va a estar así vacío, ¿no? Esto va a estar así vacío. Y aquí vamos a tener un botón, incluso lo voy a poner, que es el botón de guardar. Tu formita allí. Escojamos allí algún botoncito de estos. Bueno, voy a escoger este, a ver. No escojo este. Guardar. Claro, vamos a tener ahí un botón guardar. Le llamo el tamaño de la fuente. Que quede centrado, centrado. Niño grilla. Color automático. Tipo de fuente allí, black. Démosle eso allí un contorno de la forma, un contorno de la forma puede ser. O no, démosle de una vez allí un efecto bisel a eso allí. Allí. ¿Cuál es la idea de ese botón? Que cuando yo dé clic allí, eso todavía no tiene macro, y cuando yo dé clic ahí, él coja esta información que yo digité aquí, la cédula 1, 2, 3, 4, 5, y aquí va a ser, por ejemplo, Pedrito Pérez, de edad 36 años, de la empresa, miren que ya es una lista. Claro, se crean listas para qué, para que se seleccionen los nombres de manera adecuada, que se gana 4.500. Démosle formato a esto. La cédula, pues que quede un poquito más grande, estilo millares, pero sin decimales, para que me muestre el separador, pues. Y el sueldo, que sí sea un formato moneda, sin decimales. Y que quede de pronto un poquito más grande allí, eso, se ve mejor así. Entonces está en tamaño 10, 9, 9, pongámosle esto 10 aquí también. Eso. Este 9 está bien, este 10 está bien. La EPS igual se selecciona allí. Y el número de hijos se digita, que sean por ejemplo 2. Este tiene 10, tenemos esto aquí en formato 10 también. Listo allí. Sí, entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que cuando uno digita esta información y uno dé clic en guardar aquí en este botón, automáticamente ese registro venga y se guarde acá en la base de datos. Eso es lo que queremos hacer allí. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se hace eso? Pues vamos a crear una macro. ¿Sí? Entonces vamos por aquí vamos a crear el procedimiento que debemos hacer allí. Miren que entonces empieza uno a decir, bueno, ¿cómo hago para llevarme eso para allá? Vamos a hacer esta macro eh, grabada también. ¿Sí? Entonces el procedimiento para guardar los datos de la persona. Uno diría, bueno, sin saber de macro, entonces dice, ¿cómo lo haré uno sin macros? Ah, bueno, entonces uno lo que dice, bueno, si yo sin macros selecciono esto, copio, que uno lo copia, se viene a la base de datos, se para uno aquí en cédula y pego, pero pego de manera traspuesta.
y ahí quedan los datos. Hicimos esto aquí un poquito, así. Al pegar esa manera de respuesta ya quedan los datos allí. Y uno se devuelve acá y uno suprime esto aquí, básicamente, ¿no? ¿Sí? Entonces esa sería la manera de llevarme esos datos para allá. Y así el segundo, y así el tercero, y pegando abajo, ¿no? Y pegando a pie abajo. Esa es la manera a pie, como se dice. Pero eso lo vamos a convertir en un procedimiento en una macro. Bueno, entonces el procedimiento sería, uno, seleccionar los datos, ¿sí o no? Esos datos, copiar. Selecciono los datos y copio. Dos, ir a la BD, a la hoja BD, clic en cédula, en la celda de cédula y pegar, ¿no? Y pegado especial, transponer, ¿no? O pegar, transponer. Realmente es pegar, transponer. Como le pegar, pero entre paréntesis, transponer, porque hay que pegar los traspuestos. El 3, volver a la hoja, datos de entrada, suprimir. El cuarto, pues el último pasito sería clean cédula, ¿no? Clic en la celda cédula. Y eso es para que, de cédula, para que quede allí posicionado para un nuevo registro que uno quiera digitar allí. Ese sería, digamos, nuestro procedimiento para crear esa macro. Bueno, aquí un borde grueso, quedaría así. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo con ese registro. Entonces voy a volver a copiar esto. Copiarlo y lo voy a pegar aquí, traspuesto. Ahí queda. Y lo voy a eliminar de aquí porque por ahí no lo va a tener. Así. Pero listo, ¿cómo lo hacemos? Vamos a grabar esa macro. Entonces vamos a grabar esa macro, ese procedimiento. Entonces, parados en cualquier celda, voy por el menú programador o desarrollador, clic en grabar macro, y aquí entonces damos clic allí, le damos el nombre a la macro que va a llamar guardar. Guardar datos, puede colocar. En que ahí los he pegado, no hay problema. No voy a colocar método abreviado, no voy a colocar descripciones, aceptar. Entonces el procedimiento es que voy a seleccionar estos datos, copiarlos, me voy a la BD, me paro en cédula y allí lo pego traspuesto. Quedaron los datos pegados traspuestos allí. Me vuelvo a datos de entrada y eso que está seleccionado allí lo suprimo y damos clic en cédula. Y estando allí yo tengo la grabación. Listo, eso lo hicimos allá. ¿Sí? Yo le dice, bueno, y ahora entonces la macro quedó grabada, entro a macros, ahí yo la macro, guardar datos, o sea que sí quedó guardado. Démoslo aquí en guardar, vamos a asignarle ahora esa macro a esta autoforma, entonces botón derecho, macro, asignar macro, clic en guardar datos y aceptar. Listo, entonces miren que allí ya quedó asignada esa macro, entonces vamos a ver si yo puedo colocar otra cédula aquí, entonces vamos a colocar la cédula 678901 allí. Y que este sea, por ejemplo, Juana de Arco, Juanita de Arco. Juana de Arco, siempre me acuerdo de Juana de Arco. No sé. Edad 42 años, empresa. Trabaja, por ejemplo, allí en Industrias del Maíz. Tiene un sueldo de 5 millones. Una EPS allí de Cruz Blanca. Y el número de hijos es uno, por ejemplo. Entonces te voy a guardar allí.
Acá tenemos ya uno. Y aquí entonces vamos a darle guardar aquí, guardar. Entonces miren que él allí, básicamente me guardó esos datos allí. Entonces vamos a ver. Entonces miren que allí pegó esa nueva registro. Pero hay un error. ¿Por qué? Porque lo pegó encima. Y yo necesito que él lo empiece a pegar hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Que lo empiece a pegar hacia abajo. Eso es lo que necesitamos, que él lo empiece a pegar esos registros hacia abajo. Y uno dice, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Qué sucedió con la macro? Claro, la macro no tiene, allí no vemos que él haga un movimiento y que se ubique hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí nos faltaron, por ejemplo, existen varias maneras de guardar información. Entonces, yo puedo guardar información insertando filas nuevas en una posición dada. Normalmente las macros siempre trabajan en posiciones fijas. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer que antes de hacer todos estos pasos, venga acá y me inserte una fila. Y en esa fila nueva me empieza a pegar datos. Cada vez que sea un registro nuevo, va pegando. Entonces el registro, a medida que voy insertando registros, los nuevos van quedando arriba. ¿Sí? Esa es una forma de alimentar nuevas datos. Vamos a hacer eso. Pero también está la otra manera en que en vez de que me pegue arriba, lo vaya pegando abajo. Ese es otro procedimiento o otros pasos. Vamos a hacer primero el de insertar una fila. Entonces, aquí nos quedó faltando entonces un paso, que yo le llamo es el paso cero, que es procedimiento para insertar una fila, bueno, o paso, ¿no? Coloquémosle así procedimiento para que quede similar a que nos quedó faltando como ese paso. Procedimiento para insertar una fila en la base de datos, en la BD. En la BD. El procedimiento es, entonces voy a ponerle aquí el paso cero, ir a la BD, entonces ir a la BD, ubicarse en la fila, seleccionar la fila 6 e insertar una fila. Y volver a la hoja datos de entrada. Listo, ese sería, digamos, es un solo, una sola actividad, básicamente lo que hay que hacer allí, que nos había faltado acá. Entonces vamos a seleccionar allí eso, le voy a poner a esto aquí, bueno, brochita aquí, yo soy muy metódico con todas las cosas, pongamos el mismo colorcito, a esto combinémoslo y centrémoslo entre estas dos, que queda alineado a la izquierda, así, y ajustadito el texto para que pueda leer y démosle un borde allí, así. Entonces miren que ese paso cero es el que nos quedó faltando, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a grabar ese paso como una macro nueva que se puede hacer, ¿no? Yo podría volver a grabar toda la macro o en su defecto solamente grabo este pasito y lo guardo allí y después se lo anexo a la macro de arriba. Entonces aquí le vamos a llamar a esta macro insertar fila, por ejemplo. Entonces, para abajo aquí en cualquier celda, nos vamos por la ficha programador, grabar macro. Y le vamos a poner aquí insertar fila. Ponerle ahí en el piso, insertar fila. Bueno, guión BD. ¿Qué quiere decir insertar fila? En la BD. El nombre uno lo define como uno lo quiera colocar ahí. Y listo, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Nada, me tengo que ir a la base de datos, pararme aquí en la fila 6, seleccionarla, botón derecho, insertar. Miren que ese es el paso que uno hace a pie. ¿Sí? Entonces, listo, insertamos allí. Y ahora sí, me devuelvo acá y doy clic por aquí en cualquier celda y detengo la grabación. Ahí podría volver a grabar todos esos pasos, pero pues si ya están hechos, ¿para qué los voy a volver a hacer? Si ya están en la macro. ¿Sí? Entonces ahí quedó ya la macrito creada. Bueno, ¿y qué pasa con esa macro? Entonces metámonos aquí a macros. Entonces miren que aquí quedaron las dos macros, guardar, insertar fila. Voy a abrir la macro guardar datos, modificar. Y aquí van a ver que están las dos macros. ¿Sí? Guardar datos y abajo está la macro insertar fila. ¿Sí? Entonces,
Si yo necesito, bueno, recuerden que estos cuando aparecen Active Windows, eso se puede eliminar, porque eso realmente es básicamente el manejo del mouse cuando uno está desplazando. Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo necesito que esa macro insertar fila me la ejecute de primero. Entonces, acá arriba, en este macro guardar datos, miren que estoy dando unos enter para que me abra un espacito acá al comienzo. Y aquí entonces vamos a colocar lo siguiente. ¿Sí? Vamos a colocar aquí el nombre de la macro nueva, la insertar fila. Entonces aquí vamos a colocar, y voy a escribir la otra mayúscula. Insertar, guión al piso, fila, guión al piso, BD. Y miren lo que sucede. Cuando doy el enter o muevo con flechita hacia abajo. Que él la vuelve minúscula, tal cual como la tenemos escrita acá. O sea, en pocas palabras, la reconoció. O sea, esta macro es el nombre que está aquí y él, cuando yo ejecute la macro guardar como, va a ejecutar esa macro en primera instancia y luego sigue ya con los datos pues de guardar aquí. Entonces, claro, esto es modular, ¿no? Por eso es que las macros son, y el Visual Basic y la programación nueva pues que se generó a partir por allá de los 90 hacia acá y la entrada al Internet, la nueva manera de programar, que es modular, ¿sí? Sí, entonces hace que sea más sencillo hacer todo este tipo de programaciones. El Visual Basic, a pesar de que es viejito, es modular, ¿sí? Sino que han salido pues nuevos programas más avanzados, ¿no? Y más que todo en la web y todo eso. Listo, entonces cerremos aquí, archivo cerrado. Y ahora sí, entonces voy a quitarle esta filita. Vamos a escribir aquí una cédula. Allí. Voy a colocar mi nombre. Echando esto. Allí. Vamos a colocarle aquí la edad, la empresa, petróleo, sueldo, ¿sí? Sueldito ahí pues como para no molestar. Y aquí, número de hijos, este botón voy a reducirlo un poquito porque como lo había anchado allí, entonces él quedó así. Listo, entonces miren lo que sucede. Si lo doy guardar aquí, entonces ahora sí lo hace bien. Miren, guardar. Ya. ¿Qué hizo él ahí? Entonces trajo ese nombre, lo metió acá, insertó una fila, lo puso todos los datos allí, se devolvió, eliminó todos esos datos y quedó ubicado aquí en cédula. Entonces, miren que es bien interesante eso allí, ¿no? Sí, es interesante cómo permite pues hacer el guardado allí de esa información y cómo puedo a una macro agregarle otra parte que me faltaba. Démosle allí guardar. Ah, ¿qué sucede aquí? Al darle guardar, claro, como ya hicimos nuestra primer macro, esto aquí, voy a cerrar aquí un momento. Y voy a dejar, claro que ahí me lo abre, bueno, ahí me abrió el guardar como, ¿qué sucede? Él ahí me dice que vea, eso es un proyecto de Visual Basic, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que le identificó que hay una macro ahí. Entonces, cuando hay una macro, el de una le dice, vea, eso tiene que guardarlo bajo un formato de macros en Excel. Entonces, al entrar aquí, que él me lleva a guardar como, tengo que escoger aquí la opción libro de Excel habilitado para macros. ¿Qué pasa? Aquí tenemos varias opciones, libro de Excel normal, libro de Excel habilitado para macros, o sea, el primero no tiene macros, y si uno guarda este archivo que tiene una macro en esa versión, la macro se borra. Pero está esta otra opción, libro de Excel habilitado para macros. Y incluso aparece esta otra, libro de binario de Excel. ¿Sí? Son diferentes, todos son de la misma familia de Excel, por decirlo así. Y entre ellos se hablan, no hay ninguna diferencia. No, es que si lo guardo bajo una extensión no lo puedo abrir y no lo puedo conectar con no, todo eso es familia de Excel, todos son hermanitos, todos se hablan entre ellos. Sino que pues los unos nos dan una ventaja sobre otros. El libro de Excel pues normalmente se trabajan allí cuando no se tienen que usar macros. El libro de Excel habilitado para macros, pues cuando hay macros hay que guardarlo en esa versión.
en esa extensión. ¿Para qué? Para que las macros no se vayan a perder y que la estabilidad del mismo archivo sea mejor. Por eso ellos abrieron eso, porque ellos después, anteriormente era una sola extensión, pero se dan cuenta después que esos archivos se podían, presentaban algunos problemas y entonces les tocó que abrir en esas tres extensiones. ¿Y qué pasa con el libro binario de Excel? El libro binario de Excel se usa mucho cuando son bases de datos muy grandes y él absorbe macros también, o sea, el libro binario de Excel recoge al libro de Excel y al libro de Excel habilitado para macros, ¿sí? Y tiene la potencialidad de que se pueden trabajar ahí bases de datos mucho más grandes, ¿sí? Pero en nuestro caso vamos a guardarlo como libro de Excel habilitado para macros y damos guardar. Claro, al dar guardar, entonces el que hace el libro que tenemos allí guardado normal, pues él va a quedar allí, pero nos va a guardar este segundo archivo. Voy a cerrar aquí voy a cerrar uno de estos, cerré este, dejé una sola ventana. Listo, entonces ahí creamos ya nuestra primer macro, ¿sí? Y vamos guardando los cambios, ¿sí? Vamos guardando los cambios.